La escóbula de la brújula. El futuro no existe. El futuro lo estamos creando continuamente, paso a paso. Es decir, lo que queramos que suceda en el futuro es lo que queramos, lo que estamos pensando ahora. Entonces, tirando del hilo de cuál puede ser la representación más antigua de esta idea del artista enamorado de su obra y que, claro, no está a gusto con lo que tiene a su alrededor en sus congéneres y decide crearlo, no cabe duda que es la tradición mitológica griega, que es que ahí está todo. Es decir, te planteas cualquier creatividad y ahí está la mitología griega, ya desde el principio haciendo de las suyas. Pues que si no, que la historia de Pigmalión y Galatea, que es, como sabéis, el rey de Chipre, que además a mí esto me encanta porque es un rey escultor, que esto nunca lo había visto yo. Aparece como artista. Es un rey que, además de las obligaciones militares y de su gobierno, pues es escultor. Entonces, parece ser que, bueno, según cuenta la leyenda mitológica, que él estaba buscando a la mujer perfecta. Entonces, él, claro, al no conseguirla, no tenerla a su lado, decide crearla, decide hacer una escultura y le pide por favor a la diosa Afrodita que le dé vida porque le ha salido fenomenal. Entonces aparece un buen día por palacio con la escultura que ha cobrado vida. Entonces hay muchísimas obras pictóricas en el clasicismo que representan a este capítulo, pero de verdad, mirad la de Pigmalión y Galatea, que es obra de un francés, Jean-Léon Gérôme, de 1890, que es donde se crean las mejores imágenes de toda la mitología, aparte del mundo barroco y el mundo clásico, ¿no? Y es, cómo se va convirtiendo de escultura, de mármol, y se convierte en carne. La propia mujer tiene una torsión y hace como, da un beso a Pigmalión, ¿no? Entonces, ahí es donde radica para mí todo el tema que luego nos va a llevar un poco a la inteligencia artificial. Es decir, voy a crear un ser que sea como yo, mejor que yo, pero que no me dé problemas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo soy una persona inadaptada. Déjame que te haga un comentario. Sí, Precisamente de la leyenda de Pigmalión no solamente surgen cuadros, sino que surge una obra dramática, que es el propio Pigmalión de Bernard Shaw, que luego se llevaría al cine, que era una película magistral, que es My Fair Lady, que es el mismo caso. Encuentra una mujer tosca y al final la transforma en una mujer de la alta sociedad que sabe hablar y todo, ¿no? Totalmente. Bueno, pues he querido traer como 4 o 5 pinceladas que está en pintura, en fotografía, en el diseño digital, incluso en el séptimo arte, como hemos mencionado antes, el cine, que ya es como un poco la culminación de todas estas artes hasta el final, ¿no? Como un par de ejemplos así muy rápidos en la cuestión contemporánea del diseño y el retoque digital, pues lo tenemos con el fotógrafo Michel Oswald, que ¿qué hace este hombre? Coge y fotografía modelos de mujeres muy guapas y los convierte en robot. Fíjate que también está ahí esa cuestión de que todo este arte, si os dais cuenta, lo que hace es que se retroalimenta a sí mismo. Es decir, los ilustradores, fotógrafos, dan una serie de ideas de diseño de cómo puede ser este futuro androide, cómo puede ser esta vida robótica. El cine, los cineastas aprovechan ese diseño, esas cualidades, esas formas, y otra vez vuelve a revertir en los fotógrafos, ilustradores, que vuelven a recoger esa idea, la van renovando, y así es un círculo vicioso o virtuoso creativo que es muy curioso. Por ejemplo, otra persona para barrer para dentro de casa es un artista español llamado Borja Fresco Costal, más conocido por Necro, que es uno de los artistas más curiosos porque, de pequeño se tiraba todo el tiempo dibujando, pero al no tener esta habilidad de representar fielmente cómo podría ser un robot, lo hace todo con fotografía, con un montón de retoques digitales, con archivos que tienen hasta 100 y 120 capas de Photoshop. Es una locura, ¿no? Entonces ahí es donde él introduce esa especie de fantasía de androides masculinos y femeninos, pues con ese carácter misterioso, un tanto oscuro y tétrico que ha inspirado muchísimo al cine. Desde el Pigmalión,
terminando por el tema, o pasando por el tema de la cinematografía, Yo Robot, que lo hemos comentado antes, inteligencia artificial, Ex Machina, hasta la creación de este tipo de robot, vamos, dándoos un paseo por YouTube, podemos ver la creación realmente de estos robots hechos con piel humana, con de caucho, ¿no? Sí, látex. Sí. Látex, que imitan... Que es lo mismo con lo que se hacen máscaras y postizos. Sí. Entonces, bueno, los científicos e informáticos, pues ahí están, entre ellos Steve Hawking y Bill Gates, que advierten del peligro que tienen los androides para la humanidad. Entonces, este tipo de androides tan bien generados, tenemos un gran ejemplo que os hemos dejado el enlace para que lo veáis en la página de Facebook, que se llama Sofía. No sé si habréis tenido noticia de esta persona que la creó Hanson Robotics, precisamente con los rasgos de la propia mujer es otro Pygmalion moderno. Es decir, Hanson Robotics crea un personaje que tiene toda esta piel que os he comentado, tiene 2 cámaras que salen de los ojos, que hace mediante estas una especie de reconocimiento y seguimiento de las expresiones de su interlocutor, haciendo esa serie de rasgos faciales, y este es, digamos, el androide más avanzado hasta la fecha. Imaginaos que es capaz de hacer 62 expresiones faciales diferentes, pero si esto lo veis por YouTube, de verdad, hay algunas que da auténtico yuyu, tiene una especie de reconocimiento de voz que es el alfabeto de Google Chrome, y entonces para mí la verdad es que es un misterio de cómo ocurre este reconocimiento de voz y cómo pueda contestar. Pero no es solo para ti, ¿verdad? Y bueno, el momento más controvertido fue cuando a este robot le preguntaron, vaya preguntita, le pregunta el propio creador si tiene intención de destruir a los humanos, y el propio robot le contesta: sí, voy a destruir a los humanos. Y esto, claro, ¿de dónde se sacó esta respuesta hombre, androide? De las 3 leyes de la robótica seguro que no. Perfectamente. No, era un gracioso. Hombre, si les preguntas una cosa de este tipo, pues ya te sabes la respuesta. Bueno, ¿qué te va a decir? No, yo soy muy bueno, no me destruyáis. Pues puestos a discutir, te van a destruir ellos. Bueno, quizás es simplemente sentido del humor. Claro, un sentido del humor. Hay un cuento no me acuerdo ahora del autor, luego lo diré, de Brown, de Frederick Brown, que es una gran máquina, una gran computadora que al final consigue ser la computadora de todas las computadoras, la madre de todas las computadoras. Entonces se produce el evento fundamental, que es inaugurarlo. Entonces, claro, ahí está el presidente de Rusia, el presidente de Estados Unidos, hasta el de Corea del Norte, están todos allí, ¿no? y le hacen una pregunta, que es la primera pregunta que le hacen a esta super máquina, supermente, superconsciencia. Le preguntan: ¿existe Dios? ¿Y qué responde la máquina? Hola. Dice: a partir de ahí todo queda conectado, todo el mundo se da cuenta de que ya están conectados de una forma directa a la máquina, y dice: ahora sí. Ahora sí. Claro, la red de redes. Bueno, ese es el riesgo. De todas maneras, dejadme que os traiga un precedente literario de destrucción de un ser humano por parte de un robot. No olvidéis el cuento del hombre de arena de Hoffman, que se llevó precisamente tú como músico lo tienes que conocer porque lo llevó los cuentos de Hoffman, claro. al ballet, lo llevó al ballet en el Coppelia de Delibes, claro. Que es aquella muñeca de porcelana que se transforma en un ser humano y tal, y uno se enamora hasta que termina destruido completamente por esa muñeca. Pero esto es un precedente del siglo XIX, ¿no? Qué bueno, Juan Ignacio, has traído a colación esta noche o este día o esta tarde a 2 personajes muy interesantes que prácticamente no se oía hablar de ellos y que habría que revitalizarlos. Por una parte, Giovanni Papini, con Go, y por otra parte, a Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, que está poco valorado en detrimento de Poe, ¿no? Donde Hoffmann también hizo lo suyo, pero en Alemania. Y nada, David, para terminar, otro robot que le sale rana ni más ni menos que a un robot de Microsoft llamado Type, que también acabó dando una respuesta y acabó siendo simpatizante nazi, racista, sexista, y en fin, hizo unas declaraciones un poquito Bueno, de todas complicadas. formas, a ver, estamos hablando de robots que evidentemente no tienen conciencia, con lo cual todas las respuestas que se les haya dado, hoy por hoy, lo siento, Fernando, no me pongas gestos, hoy por hoy no tienen conciencia. Llevar más de una sorpresa. O David, es una combinatoria, Puede ser que se produzca una combinatoria, Bueno, no sé, independientemente de la parte física,
O sea, tenemos, por ejemplo, en la película en Her, ¿no? Precisamente ese sistema operativo, que desde ahí es cuando yo a Carlos le llamo sistema operativo, y está por aquí virtualmente, no sé dónde estará, pero... Carlos, manifiéstate. No, déjate. Pero me refiero que realmente el problema es adquirir la conciencia, sea lo que sea, desde Frankenstein a yo que sé, hasta Pinocho, por ejemplo, ¿no? Es que es lo mismo. Ajá, del 2001. No, yo diría dos cosas. La primera es que estos sistemas de inteligencia artificial tienen una diferenciación con todo lo que hemos hecho hasta ahora, que es fundamental, y es que nadie los programa. Se programan a sí mismos, es decir, tienen un aprendizaje en el cual se les enseña unos patrones de entrada y se les pide unos patrones de salida, y el cómo lo consigan, eso se deja a su criterio, ¿no? Con lo cual, el que haya un robot que se convierte en sexista y filonazi, etcétera, tendrá mucho que ver de con quién ha estado interactuando en ese proceso de aprendizaje. Claro. Evidentemente, ¿qué información se le ha dado para que él conteste con esas pautas? Eso es lógico. Sí. Y la segunda cosa, que esa ya la hemos visto cuando hablábamos de animales hace varios programas, y lo tocaremos después, es que la conciencia surge en sistemas sencillos. Es decir, no tiene que ver, por ejemplo, en la biología con el córtex cerebral. Se sabe que todos los pájaros, todos los mamíferos y animales como el pulpo tienen conciencia. Que surgen elementos sencillos. Una ameba no. Has dicho sencillo y me he ido a la ameba. Parece muy sencillo, por lo menos no hemos conseguido interactuar con ella y que nos lo explique, ¿eh? Pero bueno, aún así, yo siempre digo, hay que hacer la distinción entre conciencia y consciencia, que no es lo mismo. Es muy sutil, pero bueno. No es lo mismo, está claro que no es lo mismo. No es lo mismo. Muchos de los cuentos estos que contamos hacemos claramente esa diferenciación, pero yo haría otra diferenciación en las máquinas. Aquellas máquinas robóticas que desarrollan lo que se les ha inculcado en la programación, y aquellas que aprenden por sí mismas. Y todas las que estamos hablando de inteligencia artificial son de esas segundas. Ahí está. Es decir, están basadas en un emulador que replica, por así decir, la organización de un cerebro humano, y todas esas conexiones y el valor y la modulación de cada una de esas conexiones entre neuronas la va haciendo ella. Entonces, no se le puede pedir a un ingeniero que descubra lo que hay ahí, porque es un galimatías de algoritmos que la propia máquina ha ido optimizando en su aprendizaje, que no se sabe. O sea, por primera vez hemos hecho máquinas que no sabemos cómo funcionan. Pues eso mira, sí que da miedo. a colación de lo que dice Fernando ahora me viene, porque he seleccionado dos películas que a mí, desde luego, me han impactado muchísimo, que es Ex Machina y Her. Precisamente esto que estaba comentando Fernando, esta primera, Ex Machina, de Alex Garland, que aparece en una serie de donde estriban los grandes problemas que hoy mismo estamos de alguna forma dilucidando sobre la existencia de la inteligencia artificial. Hay un momento en que se le hace y se le plantea al propio robot o al propio androide o ginoide, que es la acepción para mujer, que es el famoso test de Turing, que es creado por Alan Turing en 1950 para distinguir cuando un humano está... Esto lo vemos también en Blade Runner con estas pruebas que le hacen a los replicantes. Y hay una frase estupenda que te dice que dice lo que es la propia protagonista ginoide, el androide, dice que por qué a ella le tienen que hacer esa prueba. Y el robot le pregunta al protagonista, ¿hay alguien que te pruebe a ti y pueda desconectarte? Es decir, se cuestiona que por qué, si encuentra algún defecto en ella, ¿por qué la vas a desconectar? ¿Y a ti quién te desconecta? Esto es ya el primer síntoma de singularidad y de conciencia de sí mismo. Entonces ahí es donde existe el gran temor y la gran alarma, que el robot pueda tomar conciencia de sí mismo y te pueda causar una crisis de identidad. O sea, una falta de identidad. Es decir, ojo, que aquí hay otra persona que me va a juzgar a mí, que incluso es mejor que yo. Y os recuerdo, por ejemplo, cuando la Deep Blue le ganó al ajedrecista me imagino que tuvo un ataque de celos espantoso, que una máquina le ganara. Anda que no nos han ganado a todos partidas de damas, de ajedrez, claro, pero de 50.000 a un juegos. súper... Bueno, y terminando con la de Her, que es precisamente, para mí lo más acertado de esta película es que no veo a ningún androide, no veo nada físico, sino que es una voz. La voz de Scarlett Johansson en
en versión original. versión original, y es un sistema operativo. De Pero una es que es la persona voz de Scarlett Johansson. Bueno, Exactamente. Claro, pero el Sí, no, protagonista perdona. Se enamora de la voz. No recuerdo el nombre, pero la que dobla en castellano, o sea, maravillosamente bien. O sea, y recuerdo porque además lo estuve buscando porque el doblaje en castellano es bárbaro, bárbaro. De todas formas, bueno, pues estamos hablando ya, fíjate, parece que estamos hablando del mundo de mañana y todo se vaya centrando en el tema androide, en el tema, bueno, Es que es también lo más algo de sugerente, cyborg, es lo más etcétera, sugerente. etcétera, ¿no? Pero sobre todo y en gran medida, pues el gran planteamiento que nos hacemos es el que estamos cuestionando, el adquirir la conciencia, y es el, como decía, en grandes películas o en grandes novelas, desde Frankenstein a Pinocho, por ejemplo, aunque sea dibujos animados, ¿no? O incluso la propia Metrópolis, ¿no? El Golem. Que también, Pero Golem, ese- etcétera, etcétera, que ese se mito del adquirir. golem, claro. Sí, sí, De sí, algo sí. inanimado convertirlo en algo animado, de algo inorgánico convertirlo en orgánico, de algo sin alma convertirlo en alma. Con alma. Sí, acordaros también que hay una famosa película que ahora se ha convertido también en serie, que era Almas de Metal, con Jules Briner, donde precisamente en ese parque temático, donde todo eran robots, al final había robots que no se comportaban de la forma que tenían programado. ¿Por qué? Porque empezaban a tener autoconciencia de sí mismos. Y fíjate que en el fondo los robots se plantean la misma pregunta que nos planteamos los seres humanos desde que el mundo es mundo, que es ¿quién soy yo? Y a partir de ahí viene todo tipo de especulaciones, teorías. ¿Quién soy yo? Y en el momento que sabes la identidad, sabes perfectamente si eres realmente humano o qué nivel de conciencia, de evolución todavía te queda por desarrollar. Y además, fijaros que estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de robots, que son cosas distintas, porque tiene un matiz muy claro. Es decir, la inteligencia artificial podemos compartimentalizarla, podemos dejarla en ese éter electrónico, y sin embargo el robot ya está interactuando con nosotros en el mundo real. Hemos pasado de la idea a la acción. Y ese paso sustancial, el de robots animados por una inteligencia artificial, es donde podemos tener serios quebraderos de cabeza o posibilidades Sí. maravillosas. Pero a mí me parece fundamental lo que habéis dicho antes, que lo que va a dar un exitoso paso a la interrelación con los robots es la moral, la espiritualidad, que nosotros podamos gestionar eso, porque si no, ahí tenemos a alguien que nos va a hacer tomar una crisis de identidad como humanos. Es decir, bueno, hemos creado un monstruo.